Bueno, vamos a continuar con la HVM. Este es un proyecto que surge en febrero de 2016 de la mano de Microsoft. Va a tener principalmente, cuando lo implementemos, dos diferencias con XGBoost. Uno, que consume mucha menos RAM, y dos, que es bastante más rápido que el XGBoost original. Hoy tal vez la velocidad es algo que XGBoost probablemente se acercó bastante, pero bueno, hace unos años era notablemente más rápido el HVM. La HVM incorpora el algoritmo de histogramas, que ya mencionamos previamente. Un par de cosas que vamos a ver, que son GOS y Leafwise o Best First Tree Growth. También incorpora mejoras en el manejo de las variables categóricas y optimización en el networking, lo cual, si bien no he profundizado demasiado, es muy relevante, ya que estos algoritmos no solo paralizan el desarrollo de los árboles, ¿sí? Sino, perdón, cuando me refiero al desarrollo de los árboles es dentro de un árbol uno puede hacer los splits en paralelo, pero sino que también el almacenamiento, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con GOS. GOS significa Gradient Based One-Side Sampling. Vamos a retomar esta idea que habíamos hablado anteriormente de que una observación determinada, ¿sí? Cuando vemos el Hessiano, lo que nos dice básicamente es cuánta información tiene el modelo para aprender, ¿sí? De esa observación en particular. Esto también es válido para un batch de observaciones. Entonces, acá lo pensamos con el gradiente. El gradiente nos va a decir cuánta información nos aporta el modelo. Ahora, ¿tiene sentido entrenar con todas las observaciones todo el tiempo? Bueno, esa es la pregunta que se hacen acá los autores del HBM. Y en vez de hacer eso, ¿sí? Lo que van a hacer es dejar solo las instancias con un gradiente elevado y samplear un porcentaje de aquellas observaciones que tienen un gradiente bajo. Es decir, de las observaciones que podemos aprender poco, ¿sí? Vamos a samplear. Y de las que podemos aprender mucho, vamos a tomar todas. Así, luego lo que vamos a tener que hacer es esas observaciones que eran, si se quiere, fáciles de predecir y las ampliamos, después las vamos a tener que extrapolar. Entonces las vamos a tener que multiplicar por el valor que representa. En definitiva, la idea es que las observaciones con un gradiente chico ya pueden ser bien predichas. Y cuando digo ya, me refiero a que, dado que estamos en un step, ¿sí? Del entrenamiento de nuestro modelo de boosting, los árboles previos ya han, si se quiere, logrado aprender lo suficiente de esa observación como para poder predecirla correctamente. Esta idea, si bien intuitiva, es bastante revolucionaria porque justamente lo que permite es acelerar muchísimo el entrenamiento y al mismo tiempo ahorrar RAM, porque no necesitas tener tanta información en memoria como hubieses necesitado. También cambia respecto a XGBoost, y esto XGBoost hoy por hoy lo incorpora, el entrenamiento de los árboles por hoja versus por nivel. El entrenamiento que hace XGBoost es level wise, ¿sí? Que esto lo que hace es, en vez de continuar entrenando sobre una de las ramas del árbol, entrena otra rama y busca por otro lado, ¿sí? Es lo que se llama primero profundo, ¿sí? Primero ensanchamos, si se quiere, o ampliamos el área de búsqueda antes que ir en una sola área de búsqueda. Acá lo que vamos a hacer en la HVM es hacer leafwise growth, best first growth sería para quienes vienen más del palo de algoritmos, donde lo que vamos a hacer es tratar de primero extender o abrir los nodos que más ganancia nos dan. ¿Qué significa acá que nos den más ganancia? Bueno, nosotros acá estamos entrenando justamente este modelo basado en esta función de pérdida que había mencionado anteriormente, donde lo que hacemos es ver la, la información nueva que tiene para agregar una observación en particular o el conjunto de observaciones, ¿sí? Entonces, al nosotros estar justamente calculando la derivada respecto a las observaciones, tenemos una métrica que nos dice cuánta información tienen esas observaciones para nosotros
y por lo tanto cuánta información tiene el split para nosotros. Entonces, esto lo que permite es optimizar una métrica global, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, como podría ser con el Gini. Nosotros acá estamos viendo, de alguna manera, cómo el modelo performa o mejora en su performance global a partir de justamente splitear y separar ciertas observaciones. Esa es un poco la intuición detrás de por qué esto puede mejorar, es decir, porque estamos justamente optimizando una métrica global. Este es el Leafwise Tree Growth, donde primero en este ejemplo, por ejemplo, nosotros abrimos la rama izquierda, lo máximo que nos permite, en la medida en que es lo que más ganancia nos da, ¿sí? Siempre optimizamos, siempre abrimos el nodo que más ganancia nos da y luego pasamos al de la derecha. También podemos mencionar un pequeño cambio que hace respecto a las variables categóricas, que parte de esta intuición. Si nosotros hacemos one hot encoding sobre categorías en boosting, esto podría ser su óptimo, ¿sí? Porque lo que va a pasar es que imaginemos que tenemos muchas categorías y hacemos one hot encoding, vamos a tener un montón de columnas nuevas. Y esto nos va a desbalancear muchísimo los árboles, en el sentido que para poder encontrar un buen corte, ¿sí?, de estos, va a tener que extenderse el árbol muchísimo más. Es decir, para poder encontrar una categoría determinada, va a tener que extenderse muchísimo más. Dicho de otra manera, si tenemos más columnas, encontrar la categoría relevante entre todas esas columnas es mucho más difícil. Entonces lo que hace el HVM es implementar un método que va a codificar las variables categóricas como enteros. Luego va a reordenar las categorías según su relación con el target, ¿sí? Y luego va a proceder como con las variables numéricas, es decir, haciendo un split en el histograma. Piensen que cuando uno reordena las categorías en relación al target, luego el corte que uno hace, ¿sí?, tiene más señal, ¿sí?, porque en definitiva está relacionado con la probabilidad de que esté el target. También implementa un método que se llama EFB, Exclusive Features Bundling, donde lo que vamos a hacer es juntar aquellas variables que son mutuamente excluyentes. En este caso, bueno, es decir, que no son al mismo tiempo cero. Por ejemplo, si tenemos todos los países del mundo, ¿sí?, siempre algún país del mundo va a estar, entonces hay uno que lo podemos sacar. O si tenemos tres tipos de edad, por ejemplo, joven, adulto, viejo, digamos, siempre hay alguna que va a estar, entonces por lo tanto una la vamos a poder sacar. Esto ya lo hemos visto previamente en regresión, pero bueno, esto lo implementa automáticamente. Básicamente la idea detrás de esto es poder reducir la dimensionalidad cuando hay muchas variables. A nivel de optimización, lo que recomiendan en la documentación, especialmente debido a que la construcción de los árboles es leaf-wise, es setear la cantidad de hojas máximas, ¿sí?, con num-leaves. Como nosotros estamos seteando la cantidad como nosotros estamos abriendo los árboles siempre de la manera óptima, ¿sí?, abriendo los splits siempre de la manera óptima, entonces la forma de regularizar es con la cantidad de hojas. También podemos hacerlo con la cantidad mínima de información por hoja, porque así estaríamos previniendo que hagamos un split que si bien puede ser óptimo greedy, digamos, pero hay tan pocas observaciones que puede estar sesgado. Y también la profundidad máxima, para que no se vaya demasiado bajo. Generalmente se recomienda optimizar estos tres al mismo tiempo. Bueno, por último vamos a hablar un poco de CatBoost y de NGBoost. Así como LightGBM surge de Microsoft, CatBoost surge de Yandex en 2017. Yandex es un buscador ruso. Se hizo muy conocido por ser muy rápido también y por el manejo que hace las variables categóricas y de texto. Por empezar, automáticamente cuando
ciertas variables tienen menos de una determinada cantidad de categorías, las convierte internamente a dummies. Pero luego implementa el siguiente algoritmo. Anteriormente, con la IGBM, yo les dije que la IGBM se fija cómo está correlacionada cada categoría con el target, es decir, con el label que es igual a 1, digamos, ¿no? Bueno, CatBoost implementa esto que se llama Ordered Target Statistics, que es un método para tratar de evitar el overfitting, ¿sí? Porque puede haber cierto information leak, ¿sí? Cuando uno hace eso, porque de alguna manera está mirando hacia adelante. Esta es la intuición que por lo menos plantean en CatBoost. Y para eso hacen lo siguiente. Primero, shufflean, ¿sí? Primero mezclan todo. Transforman, bueno, se aseguran que la clase sea un entero y luego van a calcular cuál es la relación de la categoría, de una categoría determinada, por ejemplo, con el target, pero hasta esa observación, sin ver las observaciones siguientes. De alguna manera, lo que está internamente haciendo es simular que hay un índice temporal, ¿sí? Sobre el cual uno calcula la relación entre la categoría y el target. Es decir, imaginemos una serie de tiempo, nosotros no podemos mirar hacia adelante. Entonces, lo que hacen es mirar las observaciones previas, cómo se relacionan con el target, y solo las previas, ¿sí? No mirar ni esa observación determinada ni las siguientes. Así, bueno, implementan este método que previene de alguna forma el information leak. Ahora, una de las cosas interesantes de CatBoost, y por eso se vuelve relevante ese método también, es que esta prueba, ¿sí?, de las categorías lo hace para las combinaciones de categorías, ¿sí? Distintas variables pueden tener, a ver, podemos tener distintas variables categóricas, entonces lo que hace CatBoost es mirar la combinación. Por ejemplo, supongamos que tenemos género musical y estilo, ¿no? Género musical puede ser rock, indie o pop, y estilo puede ser danza o clásico. Entonces, lo que va a hacer es hacer las combinaciones. Rock, danza, rock clásico, indie, danza, indie clásico, ¿sí? Pop, danza y pop clásico. Y sobre esas categorías ver la relación con el target. De alguna forma, lo que está tratando de hacer es pensar el problema como si hubiésemos hecho one hot encoding, pero al mismo tiempo resolver ese problema que había mencionado antes de que se vuelve muy costosa la búsqueda de una categoría y ni que hablar de una combinación de categorías cuando uno tiene muchas columnas. Entonces, esa intuición es lo que está detrás de este algoritmo. Es decir, combinar, si se quiere, la pureza de mirar a la categoría como tal y no como, como una variable numérica puramente, ¿sí? Y al mismo tiempo ahorrar ese camino que tiene que buscar un árbol para llegar, si se quiere, a una categoría con mucha señal o una combinación de categorías con mucha señal. Entonces, por eso XGBoost va a calcular las estadísticas, ¿sí?, de cómo se relaciona una categoría determinada o una combinación de categorías determinada con el target para todas estas combinaciones. Bueno, por último, tenemos NGBoost. NGBoost no es un modelo demasiado conocido, pero vale la pena mencionarlo porque les puede llegar a servir. Nosotros, en términos generales, en cualquiera de estos modelos, lo más común suele ser optimizar la predicción puntual, ¿sí? Una predicción determinada. Nosotros en NGBoost, o los autores de NGBoost, lo que van a hacer es, en vez de tratar de hacer eso, van a tratar de optimizar en función de la predicción de una distribución de probabilidad. El ejemplo que ellos dan es, si a nosotros en vez de predecir un valor, nos interesa predecir, por ejemplo, el intervalo de 95% de predicción, bueno, ¿cómo garantizamos que ese intervalo sea, si se quiere, cómo garantizamos que el modelo esté optimizado para ese intervalo? Y eso es lo que en NGBoost se hace nativamente. Se lo dejamos ahí, tiene una muy linda página y un paper muy interesante para chusmear. No es un modelo tan conocido, repito, pero puede llegar a servir en casos
en que justamente uno no quiere predecir el valor puntual, sino un intervalo de confianza. Y este modelo va a optimizar contra ese intervalo de confianza. Intervalo de predicción, siendo más específico. Bueno, un par de comentarios extra. Les dejamos los papers de referencia. Yo les recomiendo principalmente, si pueden, que miren XGBoost. Tiene sus partes duras, pero es realmente muy completo. También los repositorios. Y me interesa mencionar, aunque sea un poco por arriba, alguna parte práctica de todo esto, que es los hiperparámetros. Van a ver que XGBoost, LightGBM y CatBoost comparten algunos nombres son parecidos. Entonces acá hicimos un par de tablitas, ¿sí?, donde pueden compararlos y facilitar un poco la búsqueda de hiperparámetros. Principalmente interesa esta parte, que es que XGBoost y LightGBM comparten algunos nombres: NEstimators, MaxDepth, Learning Rate, CallSample by Tree, Subsample, Mean Child Weight, Reg Alpha y Reg Lambda, ¿sí? Reg Alpha no lo mencioné previamente, pero es la norma L1, ¿sí? Lazo. Luego hay algunas diferencias. Tenemos en XGBoost Gamma, Max Delta Step, CallSample by Lever y el Booster, ¿sí? El Booster en el caso del HGM se va a llamar Boosting Type. Tenemos otros como NumLibs, Subsample for Bin, ¿sí?, que va a ser el número de data que vamos a samplear para construir el histograma, ¿sí?, para un bin. Min Split Gain, Min Child Samples y Subsample Frec, ¿sí? Sin adentrarnos demasiado en eso, sí, los que suelen ser más relevantes suelen ser, bueno, la cantidad de árboles, la profundidad, el learning rate, el call sample, subsample, los regularizadores, ¿sí?, y gamma y Mitchell weight en el caso de XGBoost. CatBoost también tiene algunos términos similares, ahí se los dejamos, ¿sí? También puede regular otras cosas, como por ejemplo, permite detectar overfitting y hacer una terminación temprana del entrenamiento si detecta overfitting. Permite, por ejemplo, imputar nulos con el valor mínimo o el máximo también. Esto es interesante, especialmente en árboles. Ustedes saben que cuando, como los cortes que hacen los árboles son ortogonales en el espacio, si tenemos valores nulos y esos valores nulos por algún motivo tienen señal, podemos agruparlos todos con un valor muy alto o muy bajo, ¿sí? Y ahí va a ser fácil de cortarlos si justamente es una cantidad relevante y tiene una información relevante. Entonces por eso proponen este método en CatBoost.